la jornada en que conmemoramos el 50 aniversario del cierre de la universidad, como sabéis todos, con esta primera mesa redonda en la que tratamos de el contexto en el que se produce el cierre de la universidad. Como sabéis, las 5 personas que integran esta mesa lo hemos ido publicando. Es Antonio Gutiérrez, que fue en aquella época, era trabajador de Maggi, más adelante de Michelin. Participó en el movimiento laboral y sindical que germinalmente estaba surgiendo en aquella época, y con un movimiento que se acentuó mucho en aquellos momentos finales del régimen. Nos dará él ahora la información que ayude a completar el panorama que queremos trazar en relación con ese contexto en que se produce el cierre. Germán Losada trabajaba en el Mundo de Castilla como redactor. Germán era redactor jefe entonces, redactor jefe del Norte de Castilla, órgano absolutamente fundamental en el panorama local para entender también la realidad vallisoletana. Manolo Cambronero, entonces estabas en librería Clamor, no necesita presentación porque está perfectamente unido a la memoria de la sociedad vallisoletana de toda esa época, participando y conociendo todas las iniciativas culturales que realmente atravesaron en aquella época la sociedad vallisoletana y posteriormente también. Manuel González, en aquella época vinculado, párroco de la Pilarica, ¿sí? Desgraciadamente no llegué a párroco. Bueno, raso de la Pilarica, movilizando el barrio Belén, también los movimientos vecinales, al grupo también erais varios jesuitas que estaban actuando también en también el naciente movimiento vecinal. Y Enrique Berzal, que naturalmente no estaba nada más que probablemente en la cuna. ¿Cuántos años tenías cuando? 3. Bueno, tenía. Es profesor acreditado catedrático de Historia Contemporánea de la facultad, y entre todos, él conoce, ha escrito mucho y ha publicado también en relación con estos hechos, y tiene el encargo de hacer como Rodri en el Manchester City, coser todas las líneas, ¿no? para ver si conseguimos dar coherencia a las diversas intervenciones. Están todos advertidos de que no se permiten intervenciones largas, bajo pena de sanción, y esperemos que dentro de lo que quepa podamos conseguir una intervención, un debate en el que se pueda, por todos ellos, colaborar a construir, ¿no? una presentación dialéctica, ¿no? Antes de nada quería agradecer, en nombre de todos los que participan en este acto, la colaboración incondicional que hemos recibido de la Facultad de Derecho a través de su decano, Javier García Medina. Ha sido totalmente generosa y con una disposición completa. Y queríamos agradecer también a Manolo Sierra, que nos ha pintado los motivos que están sirviendo también de logo de esta celebración, esta conmemoración más que celebración, y aunque lo tendremos más presente en una mesa posterior, dentro del inevitable aire de reencuentro festivo, etcétera, que tenemos con motivo de esta conmemoración, no queremos dejar de tener presentes a los compañeros que pagaron un precio muy alto, como hemos dicho otras veces, por la defensa de los intereses no solamente de los estudiantes,
sino de la universidad y de la sociedad en general, algunos de los cuales, como decimos, todavía padecen hoy las consecuencias. Lo hablaremos más adelante en otra mesa posterior. Al final de esta mesa, porque la siguiente que vamos a tener, lo siguiente es la conferencia de José Luis Villacañas, va a ser a la 1 de la tarde, haremos extensiva la intervención a las preguntas que queráis hacer desde el público. ¿De acuerdo? Bueno, Enrique, 10 minutos. Vale, 10 minutos. Bueno, pues agradezco a los organizadores que hayan contado conmigo para dibujar el contexto de lo que luego van a hablar de una manera mucho más concreta mis compañeros de mesa. Y como son 10 minutos, lo voy a intentar correr bastante, pero intentar delinear los puntos más importantes del contexto del cierre de la universidad. El que está a mi lado, Manolo, que es amigo, hace tiempo se encontró en Urueña un documento de 26 páginas que me hizo llegar, muy interesante, que era es un plan de defensa realizado en la Capitanía General por un teniente coronel, Abrero de Frutos, una serie de comandantes, se llamaba Ejercicios de Cuadros de Mando, está fechado el 10 de noviembre de 1935 y señala qué hacer en Valladolid en caso de que se muera el dictador y entonces haya un ataque. En este documento se delineaban una serie de peligros para los intereses del régimen, que era la universidad, la clase obrera, la oposición política y la iglesia más comprometida. Se hablaba de 5 puntos calientes en Valladolid que había que tener en cuenta: la orilla derecha del Pisuerga, donde había muchas obras y había muchos obreros trabajando; la zona de San Ildefonso, donde había algunos curas que estaban dando mucha guerra; la universidad, evidentemente, y los principales centros industriales. Y se exponían una serie de medios para hacer frente a esos posibles ataques: el Regimiento de Infantería San Quintín, el de Artillería Ligera, el Acorazado Farnesio, Parque y Talleres de Automovilismo, Tropa y Academia de Caballería. Esta introducción valga para preguntarse qué había pasado en Valladolid, una capital de provincias que tenía el título de capital de lanzamiento en el año 1939, para que se convierta para los militares en una de las capitales potencialmente más conflictivas cuando la muerte de Franco. Pues Valladolid había cambiado desde el desarrollismo sobre todo hasta los años 70. En esos momentos, en el año del cierre, en Valladolid había en torno a 285.000 habitantes. Informes oficiales dicen que Valladolid había dejado de ser capital, había dejado de ser una ciudad, un entorno agrario, para ser una ciudad industrial. El 48% de la población activa trabajaba en el sector secundario. Había 10.521 empresas, 91.770 trabajadores. Destacaban las clases medias creadas al calor del desarrollismo. Ya no se veían, sobre todo, los correajes tan duros de la posguerra, y había generaciones jóvenes que no habían vivido la guerra civil y por lo tanto no sufrían en sus carnes el temor del recuerdo de la represión. Un dato: los estudiantes en la Universidad de Valladolid habían pasado de 4.935 en 1946 a 11.396 en 1974. ¿Quiénes mandaban en Valladolid en esa época, 75? El alcalde era Julio Hernández Díez, el gobernador civil José Estevez Méndez, el rector del Sol, el capitán general José Vega y el arzobispo José Delicado Báez, a las principales referencias, podríamos decir, de autoridad. Entonces, ¿qué puntos calientes había en Valladolid que dan contexto a esa ebullición de la capital en el año 1975? Voy a ser muy telegráfico. En primer lugar, como señalaba el informe militar, la movilización obrera. Movilización obrera porque en la época de Franco los conflictos laborales, y como estaba prohibida la huelga, se transformaban rápidamente en conflictos políticos. Los conflictos laborales estaban provocados mucho más que por la negociación del convenio colectivo. Tenían consecuencias políticas, alcance política y sobre todo alimentados por militantes y activistas de sindicatos clandestinos como comisiones obreras, algunos más a la izquierda, y posteriormente una incipiente Unión General de Trabajadores. El primer conflicto que yo he mirado los documentos que atemorizó a las autoridades fue el de Saba en el año 1969, ahí estaba ya comisiones obreras. Después el de la construcción en el año 1973 y evidentemente el gran conflicto, los grandes conflictos de Fasa Renault 1972, 74, 75. Tengo aquí unas fotografías que ustedes no pueden ver porque no funciona la técnica, pero en esas fotografías, aparte de salir la noticia del desalojo de los trabajadores encerrados en Fasa, hay una foto del carnet de Felipe González, colegiado en Valladolid, para defender a los obreros despedidos en el año 1935, porque también era una oportunidad para el PSOE y la UGT esa defensa de hacer proselitismo político.
Solo en el año 1975, datos oficiales del gobierno civil, la conflictividad afectó a 71 centros de trabajo, a 49.000 trabajadores y se perdieron 1 millón de horas de trabajo. Segundo foco importante, la universidad. No voy a ser pesado aquí porque están mis compañeros que durante todo el día van a hablar de ello, pero solo les quiero decir que la movilización estudiantil ya comenzó en los años 60, sobre todo en la segunda mitad de los años 60. Aquí sobre todo se trataba de luchar contra el SEU, contra el sindicato oficial, y ya en los años 60 en Derecho, en Ciencias y demás estaban las primeras plataformas del Sindicato Democrático de Estudiantes, los primeros núcleos del FLP, del Frente de Liberación Popular, ahí estaba César Ocho de los Ríos, etc., y las células del Partido Comunista que estaban trabajando en la universidad. Tengo aquí otra fotografía de un boletín del Sindicato Democrático de Estudiantes del año 1968 y algunas noticias como el famoso choque entre los estudiantes y la fuerza pública por el tren de Vadillos y el cierre de la universidad. Tercer foco importante, las asociaciones de vecinos, el movimiento vecinal. Es un movimiento transversal, evidentemente, pero yo creo que fueron cruciales para que la ciudad se movilizase en favor de los colectivos que estaban luchando contra la dictadura. Al principio se acogieron, como saben, a la legislación franquista, a de familia y demás, pero progresivamente se fueron nutriendo no solo de personas independientes que querían conseguir algo para el barrio, sino sobre todo de activistas de la iglesia más comprometida, del Partido Comunista y de algunos movimientos de la extrema izquierda. No voy a traer nombres porque se ven muchísimos, desde Ruy Pérez en la Rondilla, etc. Pero sobre todo nos interesa destacar la lucha de las asociaciones de vecinos que en los barrios más marginales, Delicias, Pilarica, La Victoria, Rondilla, etc. Porque no solo buscaban conseguir mejoras materiales para el barrio, sino que también unieron su lucha con la de los obreros, con la de los estudiantes en un movimiento de solidaridad increíble, y además promocionaron concejales, los famosos del tercio familiar, algunos Martín Luquero, Rafael González Yáñez, que también en los últimos consistorios pues lucharon por los intereses de los barrios. Otro punto caliente es la Iglesia comprometida. La Iglesia comprometida fue muy importante en toda España. El despegue de la Iglesia, ya saben que el famoso discurso de Franco en las Cortes Españolas diciendo que lo que más le dolía a él era la traición de los clérigos en España, y decían que eran marionetas del Partido Comunista estos clérigos comprometidos, estos curas obreros, estos movimientos apostólicos, y aquí los hubo. En los barrios hubo parroquias obreras, Santo Toribio, La Victoria, La Pilarica, incluso en el centro San Pablo, ya os diré algunos nombres. Había movimientos apostólicos, sobre todo obreros, la OAC, la JOC, algunos de mujeres de acción católica que promocionaron futuros militantes para los sindicatos y los partidos clandestinos. Estaba el movimiento de cristianos por el socialismo, ahora que está aquí Puchipijano, en los años 70 ya, y la Iglesia más comprometida tuvo, a mi modo de ver, dos tipos de actuaciones fundamentales. Labor de cobertura, en esas épocas evidentemente que quería hacer algo, o lo hacía dentro de las instituciones del régimen o dentro de aquellos espacios de mayor libertad. En ello la Iglesia. Tengo aquí una fotografía de una reunión de comisiones obreras clandestinas en la Iglesia de Santo Toribio. Eso, y también la promoción de activistas que luego van a formar parte de sindicatos y de partidos políticos. Por citar algunos de los nombres o de los líderes, de los curas que en esos momentos dieron algún quebradero de cabeza al régimen, y yo tengo los informes del gobierno civil, pues Millán Santos, Ventura Alonso, Fernández y Paciano Martínez, etc. Y también en San Pablo, el Padre Carmelo, porque en el año 68, como sabrán, pues permitió que una serie de personas independientes del Partido Comunista se reunieran en la Escuela Social de San Pablo para crear las incipientes comisiones obreras. Y ya, Manolo, Carlos, voy terminando con dos apuntes más. La oposición política y sindical, aquí en Valladolid también la hubo. En un primer momento sindicatos clandestinos como la USO, promocionados por los católicos de la JOC y de OAC, y en los años 60 comisiones obreras, como os he dicho, desde el año 1968, con el Partido Comunista y personas independientes. Evidentemente hay que señalar, como en toda España, que en Valladolid fue fundamental el tesón del Partido Comunista. El Partido Comunista, a pesar de los rigores de la clandestinidad, va a estar presente, va a estar luchando desde la posguerra, la caída del año 1942, la caída del año 1947, la caída de los años 50, Fabriciano Rogel, Zui, Redín, etcétera, etcétera, Benedicto de Blas. Y aquí tengo la foto de un jovencito que se llama Antonio Guterres del año 75, que espera que no la puedas ver, Antonio, pero sales casi tan joven como ahora.
El Partido Comunista fue fundamental para la activación, para la activación de la movilización antifranquista tanto en las fábricas como en diversos núcleos ciudadanos, pero también en el año 73, 74, 75 comienza a resucitar el Partido Socialista, el OGT, con personas como Jesús Mancho y Félix Maestre, que están liberados para poner en marcha y que se encuentran aquí con una situación difícil. Los viejos militantes que todavía tenían el recuerdo de la represión no quieren moverse y tienen que tirar de jóvenes estudiantes y de jóvenes militantes como los hermanos Sandoval. Y después estaba la extrema izquierda, los movimientos más a la izquierda del Partido Comunista. Tengo aquí una fotografía, la famosa fotografía de José Luis Cancho con el puño en alto en el hospital después de que se hubiese caído de las dependencias de la comisaría. El Partido del Trabajo, Movimiento Comunista, Doris Venegas, etcétera, la ORT, la Liga Comunista, etcétera, etcétera, etcétera. En mayo del año 1935 se reúne por primera vez la Junta Democrática de Valladolid, liderada por el Partido Comunista. Y para acabar, estoy que no puedo más, por los rigores a los que nos somete Carlos, evidentemente hay otros colectivos que proceden de diversos ambientes, el mundo de la cultura, de los profesionales liberales, del regionalismo, etcétera, etcétera, que también pusieron su granito de arena en la contestación. En el Archivo Histórico Provincial, en la Delegación de Prensa, hay algunas viñetas de criado que están vigiladas por las autoridades. Hay referencias a Blas Pajarero, hay referencias a la librería Relieve. En diciembre del año 1971 es apedreada la librería Villalar. Hay referencias a aquellos abogados como Terradillos, Alonso Franz, Roberto Fernández de la Reguera, Castellanos, etcétera, que con sus despachos laboralistas están ayudando a los trabajadores en huelga. Hay una referencia a un intento de homenaje a Miguel Hernández en los años 60, donde pintores como Cuadrado Lomas intentaron recuperar o suscitar la figura del poeta comunista. Hay referencias al grupo Simancas, hay referencias, y con esto ya me callo, al primer intento de unir regionalismo izquierda con el Instituto Regional de Castilla y León, cuyos integrantes están fichados por la policía. Hay un documento muy interesante porque fueron, ya sabéis, Julio Galeón, etcétera, los primeros que intentaron montar el Villalar del año 1936, que acabó siendo perseguido por la Guardia Civil. Para acabar, creo que todo este contexto, y con eso doy paso a mis compañeros, demuestra que la transición fue un fenómeno exitoso que pudieron llevar a cabo de una manera inteligente los dirigentes de ese momento, pero que no se puede entender esa inteligencia de los dirigentes del momento sin la presión social que venía desde tiempo atrás, en los años 60, en Valladolid, por ejemplo. Muchas gracias. Bien, buenas días. Iba a decir buenas tardes. Después de lo que ha dicho aquí el sabio, yo creo que están abiertas todas las puertas para hacer las interpretaciones que se quisieran hacer sobre lo que fueron aquellos años. Yo me voy a ceñir a lo que en realidad conozco un poco mejor. Lo titulo desde la Pilarica, el trienio de plomo y la ciudad adulta. Sin duda alguna que el trienio 1973-1975 es un imprescindible punto de referencia de la historia de Valladolid. Existen en esta ciudad determinados aspectos y determinadas fechas que son hitos del desarrollo y de lo que ha sido siempre esta ciudad. Concretamente, por ejemplo, la llegada del ferrocarril, la inauguración de Pasarelol, etc. Hay unas cuantas fechas que apuntan a lo que ha sido la historia de Valladolid. Creo que lo que se ha llamado el trienio de plomo debe ser considerado como uno de esos hitos, ya que fue aquella convulsión colectiva la que obligó a toda la ciudad a salir de su sueño de décadas y tal vez de siglos. Valladolid se hizo adulta y moderna tras estos años, en los estertores del franquismo. Todos los estamentos sociales, políticos, religiosos
mercantiles, laborales, académicos, se vieron conmovidos y todos ellos se vieron obligados a tomar conciencia de la nueva situación, pues todos, directamente o de rebote, estuvieron implicados en aquella vorágine de factores coincidentes en el tiempo y en la trascendencia colectiva que tenía cada uno de ellos. A partir de este trienio, nada volvería a ser ya igual en Valladolid. Así al menos tuve la ocasión de percibirlo desde mi barrio de la Pilarica. Hasta aquellos años, entrar a trabajar en FASA era haber cumplido el deseo de toda la familia. Se consideraba una garantía de seguridad y de cierto prestigio social y económico. Los acontecimientos se encargaron de cambiar la historia y desbaratar ese espejismo. Miles de trabajadores de FASA Renault y a impulsos de la huelga o del cierre patronal se encargaron de liderar ese cambio. Ellos protagonizaron los compactas marchas desde la fábrica hasta el corazón de la ciudad de Valladolid. Valladolid, atónito, acostumbrado a ver procesiones largas y silenciosas, contemplaba ahora, consternado, las riadas de miles y miles de trabajadores recorriendo los arrabales y calles de la ciudad, unas veces en impresionante silencio y las más pidiendo a gritos salario justo, libertad y democracia. Y hay alguien que no lo podrá contar mejor. Muchos cristianos de base se preguntaban en mi parroquia, inquietos, si esas procesiones laicas no estarían más cercanas a la pasión que aquellas otras del Viernes Santo vallisoletano, protegidas por el ejército y perseguidas por los poderes políticos y militares del franquismo. La Iglesia de Valladolid se cuestionaba cómo tomar partido en aquella ciudad, fraccionada social, ideológica y económicamente, y sentía el vértigo de sus propias contradicciones internas. El trienio de Promo es el eslabón final de una época que se caracterizó por la represión, pero también por el crecimiento de la conciencia colectiva, que más atrás habían iniciado asociaciones obreras, representantes universitarios, comunidades cristianas de base, etcétera, etcétera. Me resisto a dar nombres porque podría alargar más de la cuenta. Vamos a ver. Con seguridad, el detonante puso en marcha en 1976 la reacción en cadena fue la gran huelga de FASA Renault, precedida, como venía, de más de 24 conflictos laborales intensos en un solo año, que afectaron a más de 50.000 trabajadores, perdiéndose más de 1 millón de horas laborables. A los privilegiados e intensos conflictos de FASA, que se convirtieron pronto en dramas familiares, se añadieron acontecimientos de enorme trascendencia social. El cierre de la Universidad de Valladolid, la dramática huelga de la construcción, que paralizó prácticamente entero un sector tan sensible, el nacimiento del movimiento vecinal organizado, la muerte del arzobispo y la reivindicación de los cristianos de base de un obispo elegido democráticamente por el pueblo. Pero no solo influyeron los acontecimientos de carácter local o provincial, existía un caldo de cultivo de agitación ideológica y social importado de fuera para convivir, transformado ya en carne de nuestra manera de vivir y de existir. Habría que citar la herencia del Mayo francés del 68, un poco tardía, pero sin duda decisiva, que llegaba a Valladolid a través del movimiento obrero de la Renault o los libros traídos de Francia clandestinamente por la librería Villalar o Clamor, etcétera, etcétera. Otros fenómenos que aportaron dimensión y relieve a la transformación social fueron sin duda la incorporación de los movimientos cristianos a la lucha social y política, el aprendizaje y uso de las estrategias de las coordinadoras nacionales, la asfixia del pensamiento universitario, pujando por emerger, o la conciencia de solidaridad interclases e internacional que se ponía de manifiesto ante acontecimientos como los de
Ferrol, los muertos de Vitoria, el proceso de Burgos, la incorporación social de las parroquias obreras o de cristianos por el socialismo o la sólida aportación de los bufetes laborales, o laboralistas, mejor dicho. Valladolid se convirtió paulatinamente en un laboratorio social, en el que la conjunción de elementos tan diversos y patentes hizo explotar de un movimiento económico y político propicios la conciencia colectiva de ser una ciudad. Los años de Plom se convirtieron así en la gran ocasión histórica de despegue del Valladolid a la modernidad. Desde mi observatorio particular en el barrio de la Pellarica, tuve ocasión de asistir a encierros de la iglesia, asambleas masivas, conciertos camuflados, funerales, etc. La Pellarica se convirtió, tal vez uno más, en un caleidoscopio real de lo que Valladolid era y podía significar. Ese ritmo social, transformador y trepidante, llenaba las páginas de los periódicos y entraba a través de ellos en despachos, bares, oficinas, peluquerías, cocinas de suburbios y salones burgueses. También dio pie a numerosas represalias laborales, encarcelamientos, multas, con un evidente efecto multiplicador. Montañas de papel, de dosieres, confidenciales de la policía, notas, informes, declaraciones de comisiones, actas de registro, etc., de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o de la Brigada Político-Social, que a muchos os sonará con cariño. Pueden ser hoy leídas y reproducidas en el archivo histórico provincial procedente del Gobierno Civil. Y aquí mismo, y en este dossier de ejemplares y de declaraciones que tengo ahí, pudieran ser un buen ejemplo. Es cierto que la historia de Valladolid estaría incompleta si se borraran las páginas de aportación de algunas parroquias y comunidades de base en la lucha obrera. Algunos templos, como la Pillarica, por ejemplo, permanecían abiertos todo el día, ya que en cualquier momento alguien que no tenía otro sitio más seguro en donde reunirse y organizarse podría necesitar ese recurso. Una parte de la iglesia de Valladolid, la iglesia más pobre y cercana a los barrios, aportó entonces espacios, recursos y apoyos a la pelea que la clase trabajadora y estudiantil libraba contra la represión policial, exigiendo condiciones de vida más justas o el apoyo de las libertades democráticas. Fe y lucha social se fundieron y confundieron en la vida cotidiana. Recuerdo bien aquellas misas asamblea de más de 2 horas con la policía secreta social metida entre los bancos y un pueblo que sujetaba con una mano el evangelio y con la otra hacía pasar el testillo para el Fondo de Solidaridad Obrera. Pero siendo cierto todo lo dicho, es de justicia reconocer que si la Iglesia dio algo, fue mucho más lo que recibió, porque tuvo la oportunidad que le brindaron los trabajadores en su apuesta por la historia, por la justicia, por la libertad, de dar salida a algunas páginas olvidadas del Evangelio. La gran huelga de Fasa Renault tuvo la virtualidad de servir de catalizador de toda una serie poliédrica de acciones y reacciones de las que todavía se pueden hacer multitud de análisis y de lecturas. En todo caso, los hechos contundentes sirvieron para que aquella formidable tormenta removiera la conciencia pública de una ciudad que despertó de un sueño apacible de siglos y entró en la contradictoria dinámica de la modernidad. Por lo que respecta a la Iglesia, el velo del templo se rasgó definitivamente en medio de un Valladolid que mataba a sus profetas y encarcelaba la voz y la vida de la justicia. Todo se trastocó. Los sin voz tomaron la palabra y en medio de incertidumbres, pasos vacilantes y algunas voces torpes, Valladolid recorrió en pocos años la infinita distancia que va del sometimiento a la libertad. Si me estoy extendiendo demasiado, corto y punto. ¿Sigue un poco? Sí, vale. Si tuviera que seleccionar 2 acontecimientos que pudieran servir de resumen y de símbolo de aquellos años, escogería, por una parte, el fuego abrasador que destruyó la factoría de Fasa Renault y dejó 10 muertos y más de 30 heridos, y por otra, la célebre huelga de misas que se hizo porque la comunidad de base interpretó que aquel domingo
habría sido un escarnio celebrar el reparto del pan eucarístico cuando veía hambre física en las casas de los budistas. Termino. Valladolid había perdido su inocencia y ya nunca nada sería igual. Fasa, el tótem de la pujanza, había ardido y había sido expulsada del paraíso. A partir de ese momento se aprendió a parir los hijos con dolor y a comer el pan con el sudor de la frente. Valladolid se incorporó definitivamente al siglo XX y vivió las incertidumbres de lo que años después llamaríamos globalización. La Iglesia, por su parte, tuvo la oportunidad de atisbar las primeras luces del amanecer de la teología de la liberación. Y esto es. Muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, yo sí quiero agradecerle a Jorge, que es un grupo, se llama un grupo. No, decía que yo agradezco mucho a Carlos y a otros amigos que hayáis organizado estas jornadas por varios motivos, ¿no? En primer lugar, ¿no? Por razón de amistad. Yo estaba escudriñando vuestras caras, ¿no? Y claro, también podríamos decir, superando al tango, que 50 años no es nada, no son nada. Y recordaba también, mis padres los dos eran analfabetos, pero muy sabios, las personas más sabias siendo analfabetos que yo he conocido, sobre todo mi madre, capitalista, cachonda, y cuando se hacía mayor y alguien decía, ah, Marita, estamos viejos, decía, vieja es la sierra y echa flores, ¿no? No, como he visto que nos mentimos muy bien todavía, nos vemos, ay, qué bien estás y tal, no, yo os digo esto, más vieja la sierra y echa flores, así que seguimos echando flores a pesar de la edad, ¿no? Y sobre todo porque después de tantos años, uno comprende que la única amistad que merece tal nombre es la que trasciende de los cargos o de los carguillos que hayamos tenido cada cual a lo largo de la vida, ¿no? Cargos que, por cierto, para que no te dañen a ti en primer lugar y no fastidiar a los que te soportan, tienen que ser efímeros, pasajeros, ¿no? Entonces, los cargos son pasajeros y lo más gratificante de la vida es comprobar que la amistad es más perenne, ¿no? Así que yo agradezco mucho este reencuentro con tantos amigos. Me cortaría porque empiezo a dar nombres y seguramente fallaré con muchos, pero para mí esto ha sido muy, muy gratificante. La otra razón es precisamente porque creo que este tipo de jornadas, de iniciativas, son la mejor forma de contribuir a nutrir la memoria de este país, la memoria de la lucha por la democracia en España, ¿no? Están bien las leyes, ¿no? Mejor está vigente del actual gobierno que la anterior que votamos algunos del Parlamento. Bueno, esta es buena, se ha hecho necesaria porque la anterior fue todavía insuficiente y bastante medrosa, ¿no? Las leyes están bien, amparan las iniciativas para buscar las fosas comunes, para inducir la recuperación de la memoria, pero a mi juicio, la memoria de un país no se legisla. La memoria se atesora enseñando con rigor, con objetividad, la historia de este país a una generación tras otra. Y en España, lamentablemente, hay que decir que además de rigor y objetividad, hay que echarle también coraje. Que los mejores historiadores, los que están poniendo por fin ese rigor científico para el estudio y la investigación de nuestra historia, tengan que echarle coraje, es muy revelador también de una cosa al menos, a mi juicio, que en la vida política, en muchos órdenes de la vida, pero al menos en la vida política, aquel aforismo de que más vale tarde que nunca puede ser un consuelo, pero no un remedio. Hay tareas que si las iniciamos tarde resultan mucho más arduas, mucho más difíciles de acometer y no siempre podemos culminarlas con el éxito que se requeriría, ¿no? Y este es uno de los casos, el de la memoria democrática de este país. Fijaros que todavía hoy
las asociaciones memorialistas, que están haciendo una labor encomiable de buscar en las fosas comunes, en las cunetas, ellos mismos se ven impelidos, sin que nadie se lo pida, a decir, bueno, esto lo hacemos sin revanchismo, ¿no? Como teniéndose que lavar la conciencia y pedir excusas de qué, ¿no? O es una razón moral al margen de la política, ¿no? En que en este caso no se pueden extinguir moral y política. ¿Por qué hay personas en las cunetas y en las fosas comunes? Si no fue por la política, por la peor y la más nefasta de las políticas que ha sufrido este país. No podemos separar ambas cosas, como si tuviéramos esa actitud defensiva todavía. Recuperar la memoria sirve, entre otras cosas, para algo que ya se propuso Azaña y que no hemos conseguido hacer en democracia. Azaña, a mi juicio también, seguramente muy parcial, muy limitado, es para mí el pensamiento político más lúcido del siglo XX español. Tal vez cometió, tal vez, confirmo, el error de su vida fue admitir ser presidente de la República y no seguir siendo presidente o primer ministro del gobierno republicano. Pero él se propuso un reto que resumía muy bien los anhelos de la República y que para mí, con el republicanismo cívico al margen de la forma del Estado, de la monarquía parlamentaria, deberían seguir siendo retos que nos planteasen. Él no quería darle una república al pueblo, quería hacer un pueblo para la república, es decir, educarles en estos valores cívicos de tolerancia, en principios de respeto a la democracia y a los diversos. Si esto se hubiera conseguido en España, si solamente una generación, la generación del Rey de Libro, se hubiesen dejado culminar esa tarea, habríamos tenido otra historia mucho más alentadora, mucho más positiva, no tan traumática como la de hoy. Bueno, hoy nos encontramos con que todavía, después de 4 decenios ineducando contra la libertad, y aquí hay un matiz igualmente importante, en España, desgraciadamente, a lo largo de esta historia hemos sufrido de todo. Hemos sufrido el autoritarismo del Primo de Rivera, pero al autoritarismo del siglo XX le añadieron un matiz, que además de reprimir la libertad por la fuerza, como hicieron los regímenes autoritarios, le añadieron el matiz de negar la libertad doctrinariamente, concibiendo que la libertad individual era el germen que disolvía los grandes valores de las patrias y se necesitaba el Estado corporativo fuerte, es decir, fascista, para erigirse en el intérprete de los anhelos de sus súbditos. Este matiz, que es lo que distinguió al fascismo del autoritarismo, es lo que hemos tenido en España durante 4 decenios. Y tras ineducar contra la libertad durante tanto tiempo, era necesario, fundamental, decisivo, para construir de verdad y solidificar la democracia, educar en estos valores. Por eso, yo creo que estas tareas, estas iniciativas, son muy encomiables, son muy necesarias. Necesitamos seguir abundando en eso, en educar en estos valores. Si no, yo creo que estaremos en malas condiciones de contrarrestar, que no lo estamos siendo hasta el momento, lo que vuelve a surgir. El gran Thomas Mann se exilió en Estados Unidos nada más llegar Hitler al poder. Hizo un ciclo de conferencias en 1940 y concretamente una que pronunció en el Claremont College de Los Ángeles, dijo textualmente: cuando llegue el fascismo a Estados Unidos, lo hará en nombre de la libertad. Pasa allí, como de forma más pedestre y grosera, pasa en Madrid con la Ayuso esta que tenemos, ¿no? La desnaturalización de la libertad, esta apropiación, justamente para acabar con los valores que inspiran cualquier régimen democrático. De todas maneras, con este enfoque constructivo, sin necesidad de pedirle perdón a nadie por intentar atesorar nuestra memoria, es como se hacen estas jornadas, como yo espero que por fin se eduquen las escuelas a partir de esta nueva ley sobre la historia de nuestro país. Es un enfoque constructivo y nada nostálgico, porque la nostalgia es enemiga de la memoria. La nostalgia mutila de la memoria colectiva todo aquello en lo que el nostálgico no fue el sobresaliente, el protagonista, y sobre todo aquello donde el nostálgico queda mal parado, ¿no? No es nostalgia, es memoria colectiva que tenemos que
insisto, atesorarla entre todos. Por no extender mucho más en esto y pasar a lo que nos trae hoy aquí, el 75. Bueno, el año 75 es, si os fijáis, el segmento, el periodo troncal del periodo determinante de la derrota de la dictadura. Hacia el segundo semestre del 74 empieza una oleada de huelgas en toda España bastante importante, que se incrementa mucho más con el 75 y se prolonga hasta el 76. Pero el 75 es determinante por varias cosas. En primer lugar, porque efectivamente es una movilización social intensiva y extensiva. Como recordaba Manolo, también el movimiento obrero permeabiliza a otros muchos sectores sociales, intelectuales, la iglesia, incluso agricultores, que a veces se olvida. También en Valladolid también hubo un núcleo, aquí César de Pradal, que era nuestro jefe entonces, y recordará, ¿no? Ya también, aunque sea minusvalorado, ¿no? Hasta la agricultura en Valladolid se llegó a permeabilizar, a penetrar con estos anhelos de libertad y de cambio hacia la democracia en nuestro país. Entonces, es un año crucial en este sentido, de extensión, de permeabilización. Por cierto, Manolo, no es que el movimiento sindical hubiese adolecido de algunas cosas, por no contar con vosotros, no, yo creo que afortunadamente nos enriquecisteis bastante. El movimiento obrero no solamente tuvo apoyo material en aquella iglesia, ¿no? Tuvo enriquecimiento cultural. Nos hicimos menos sectarios, también menos dogmáticos, más tolerantes. Nada que ver con la iglesia actual, ¿no? Ya me gustaría, me han dicho que iba a venir por aquí a Argüello para pedirme cuenta de por qué nos han mandado a Munilla, a mi pueblo. Yo soy de Orihuela, ciudad que no llegó a conocer Neruda, que era muy amigo de Miguel Hernández, pero le debió hablar tan bien y con tanta precisión Miguel a Pablo Neruda, que nos caló estupendamente. Dijo: Orihuela, ciudad sotánica y satánica. 33 iglesias, obispo, la única fábrica era el seminario. Como sea que hasta en la Regenta aparece mencionado mi pueblo como una diócesis, en fin, casi podrida, ¿no? Malísima, ¿no? Vamos a mandar a Bonilla y creo que la está liando parda un día sin tocarnos. Pero bueno, de todas maneras también hay una evocación aquí, Enrique, a otra cosa de Valladolid que no se conoce y que yo quiero destacar. A la librería Relieve y al intento de homenaje a Miguel Hernández en el 60. ¿Sabéis por qué? Porque a Valladolid vino a parar, después de la guerra y de la muerte de Miguel Hernández, Efrén Fenómeno. Efrén Fenómeno era el hermano pequeño de La Tahona, donde empieza a hacer sus pinitos con otros amigos, también con Ramón Sigé, Miguel Hernández. Tiene unos pequeñños versos dedicados a Efrén, que decía: el chico cuyo nombre rima con tren. Efrén termina aquí una vida absolutamente ensombrecida, ¿no? Pero iba a la trastienda de Relieve. Yo lo conocí ahí, vamos a entrar en algo. Bueno, vuelvo a tomar el hilo con el 75, que en general para nuestro país fue un año determinante, tanto así que me permito formular una ucronía. Algo que, claro, como no ocurrió, no sabemos el día que ocurrió. El 75 muere Franco, como todos sabemos, el 20 de noviembre. Yo lo sé muy bien, pero además me pilló en el autobús de la fábrica, estaba a 9 de la mañana a la Michelin y puso el chofer la radio y salió por todo. Bueno, pero yo me atrevo a afirmar que hubiese o no muerto Franco, el 75 determina el final de la dictadura. La dictadura no habría podido proseguir con Franco o sin Franco. Es decir, primera cosa que hay que desmontar. Franco murió en la cama, la democracia fue obra de, en fin, de prohombres, ¿no? Por las alturas, o un rey que tuvo una gran visión y fue tan magnánimo que nos otorgó. No. La democracia vino porque en aquellos años, mucho antes también se había empezado a luchar, yo creo en España, no se dejó luchar contra la dictadura desde el día siguiente de la guerra, con mayor o menor intensidad, con periodos como conocemos, de más dura represión, menos de movilización, etc. Pero aquellos años finales fueron decisivos para la caída de la dictadura, ¿no? Y en el 75
se consiguen además otras cosas. Por ejemplo, actuar de catalizadores de la unidad de la oposición, y especialmente de la izquierda. La izquierda, desde los tiempos de Marx, que se dio de baja en la llamada Liga de los Comunistas, la Liga de los Justos en Inglaterra, que le encargan hacer el manifiesto comunista, había cobrado, él era bastante vago, se había retrasado, tenía que entregarlo en diciembre del 47, se pasa hasta el 48, hasta febrero del 48, y nada más cobrar se dieron de baja él y Engels. Ya se habían pasado a llamar Liga de los Comunistas Ingleses. Se dieron de baja diciendo, no podemos permanecer en un grupo que se arroga en exclusiva la verdad revolucionaria y se la niega a todos los demás, ¿no? Y el movimiento obrero estaba entonces muy incipiente. Bueno, pues la movilización social, obrera, estudiantil, etc., fue el catalizador que le puso las pilas a la Junta Democrática que se había formado en julio del 74 y a la Convergencia Democrática, capitaneada en este caso por el PSOE, que se había formado en junio del 75, casi un año después. Bueno, pues el 30 de octubre, esto se olvida, antes de la Plataforma que ya se forma en marzo del 76, el 30 de octubre exactamente del 75, tuvieron que reunirse y formar su primer comité de enlace. Y fueron los trabajadores, los estudiantes, distintos sectores que anhelaban la libertad y luchaban por ella, la que tuvieron que decirle coloquialmente, lo comentan por aquí, dejando de tonterías, de divisiones y de bobadas y de pugnas por el protagonismo, para sumar voluntades diversas o te restas previamente ansias de protagonismo o no hay suma. Y esto lo conseguimos en el año 75 de esta manera. Pues se murió Franco, etc. En el 75, efectivamente, hubo el cierre de la universidad, algunos estábamos en huelga. La huelga de la Mágica, donde yo trabajaba en ese momento, era una fábrica menos relevante, como se ha dicho que ahora, la FASA Renault. Además, las demás fábricas se aprovechaban, muy canallas, de este anhelo de todas las familias, como decía Manolo, de entrar a trabajar en FASA. Bueno, en Saba pagaban más, ¿eh? En Saba se pagaba, se cobraba un poco más que en la FASA. Era todavía un objeto mayor de deseo, pero en fin, al ser más pequeñita, había menos posibilidades de entrar, ¿no? Entonces, la FASA era el gran anhelo y las demás fábricas, los demás jefes de personal y direcciones de las empresas se aprovechaban de este anhelo para imponerte condiciones bastante leoninas, peores condiciones de trabajo, peores salarios, etc. Bueno, yo no era más que un forastero, como otro forastero que se ha mencionado aquí. Había un gran amigo de la UGT, no sé si mencionar su nombre, pues sería una regla. Era un gran amigo, ¿no? Ese sí trabajaba en sábado. Y un buen día me dijo, oye, hemos elegido, secretario general del PSOE, a un chico que es abogado laboralista. ¿Te importaría que participara en la defensa de los despedidos de la FASA? Que eran casi todos de comisión, ¿vale? Y dije, mira, lo has soltado su nombre, nos llevamos los palos nosotros, tratamos de repartir, pues que venga ese chico y de quemar, ¿no? Su residencia había sido en octubre del 74, y esto era enero, febrero del 75. ¿no? Así lo digo a Felipe, él vino aquí, estuvo colaborando con Alonso Franz, que era nuestro abogado, el Bólido, que al despacho aquí al lado, que haciendo honor a su apodo, el Bólido, se mató 2 años después en Mansilla de las Mulas con un Dian 6, esa recta enorme que saliendo de él, ahí se fue a matar con un Dian 6. Esta ha sido un percance, una incidencia, que Felipe luego ha utilizado más por interés que por emotividad, y lo dejo ahí, ¿no? Pero bueno, con los años, cuando intentó sacarme, recordar aquello, volví a recordarlo yo, mira, cuando la política eran antes palos que cargos, es cuando nos conocimos, y, en fin, estoy muy de acuerdo, encantados con que vine a Salamanca, pero bueno. Yo también era un forastero, a fin de cuentas, ya que había llegado por aquí, por estas tierras, en realidad viviendo clandestino en Salamanca, venía a Valladolid a hacer algunas reuniones, a finales del 71, las unas detenciones que había habido en Valencia, en la Universidad de Valencia. Por eso para decir que mi gran frustración en la vida era la física teórica, no sé por qué eché a perder mi vida después con la rojería, pero bueno, yo salí de aquellas detenciones con una orden de captura y por no irme al exilio me ofrecieron venir a Valladolid aquí.
Veo a uno ahí que me puso en cuarentena, que con calidad mentira. Nos habíamos conocido en una RGU y luego él es el que me recibió aquí. Y hasta que no tuvo los informes pertinentes, me tuvo un poco en cuarentena, ¿no? Bueno, la cuestión es que ya después de pasar la Melilla, aterricé definitivamente en el año 74. Más que hablar de mí, de aquella huelga, yo quería mencionar a personas mucho más sobresalientes. Una de ellas no ha podido subir, la hemos estado hablando ahí, Teresa Ortega, era una compañera de comisiones obreras en la MAGE, ha estado ahí luchando y llevando la sección sindical de comisiones hasta su jubilación. Y la otra persona, también mujer, Cecilia Sanz, que era la jefa de la comisión obrera. Después, esta mujer fue la primera secretaria general de la Federación de Industria a nivel nacional, de comisiones obreras, de industrias agroalimentarias. Y bueno, encima resulta que llegamos el 17 de febrero a mitad de la guerra. Y 50 años después seguimos juntos. Esto vale para decir que no hay expresión más machista y estúpida que esa que afirma que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Si un tipo nos ha privado por ensombrecer del talento de una mujer, no ha sido grande. Ha sido un cretino y seguramente muy ruin, que se ha aprovechado del talento de esa persona a la que ha ensombrecido. Bueno, yo concluyo diciendo que la experiencia del 75 y más, salimos de Valladolid en el 78, de Madrid, etc., desmontó definitivamente, en mi opinión, un tópico tan infundado históricamente como el justo, aquello de fachagonismo. El movimiento obrero y otros movimientos sociales de la época demostraron que Valladolid estaba en la punta de lanza de la lucha por la libertad y la democracia en España. Las comisiones obreras de Valladolid no estaban representadas al máximo nivel en la Coordinadora General de Comisiones Obreras, mientras, por ejemplo, el 1001 estaba en la cárcel. No estaba, repito, por méritos personales de nadie, sino por lo que representabais ya para el movimiento sindical español. Podíamos comprobar en las reuniones que las aportaciones, la inteligencia del movimiento obrero en Valladolid estaba a la par. Incluso en algunas reuniones, en fin, me ruborizaban cosas que oía de núcleos industriales mucho más avezados, mucho más combativos, que aparecían siempre en las informaciones y los conflictos, ¿no? Porque yo veía compañeros y compañeras de la lucha sindical en Valladolid que le daban 20.000 vueltas, ¿no? Bueno, ese mito yo creo que se desmontó definitivamente. Y también, termino con esto, yo espero, lo más alentador sería que de nuevo también a Castilla y León, porque no era solamente Valladolid, perdón, y me tocó recorrer para ir ayudando a crear comisiones obreras en todas las regiones, en Castilla y León, ¿no? Y bueno, hasta en las provincias más pequeñas como en Soria te encontrabas la gente de Revilla con una lucha encomiable, ¿no? Toda la plantilla se afiliaron a comisiones en aquella época, o en Ávila mismo, ¿no? Es verdad que también con este ejercicio tan querido por la izquierda, y cuanto más pequeños más abundamos en este juego, de tratar de vencernos unos a otros para terminar de derrotarnos todos siempre a mano de la derecha, y a la provincia más pequeña, repito, tenías que hacer una fracción, luego con la otra, y luego antes de volverte a Valladolid, volver a salir para asegurar que se había acordado si iba a respetar. Pero bueno, hubo un gran movimiento hasta en las provincias más pequeñas. Bueno, pues esta región, yo creo que también para desmentir a otro gran cínico de la historia, que fue Churchill, aquel que decía que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. No, ningún pueblo se merece un mal gobierno. Esta era una expresión cínica de un mal gobernante. El pueblo de Castilla y León se merece un gobierno que, por ejemplo, sin más lejos, ayer no niegue derechos civiles tan elementales como el derecho a una muerte digna. Bueno, pues nada, yo espero que, haciendo honor y con esta continuidad respecto a lo que fue la lucha en Valladolid y su aportación a la lucha por la democracia, sea también una gran aportación para la renovación democrática en Castilla y León y la superación
estos tics neofascistas, reaccionarios que sean. Por cierto, con esto se termina el programa. En Castilla y León, como en tantos otros sitios, se puede comprobar que la extrema derecha, encarnada supuestamente en Vox, no es el condicionante que obliga al PP a utilizar, a asumir posiciones que no quieren, no. Es el pretexto para desarrollar las políticas que están en su ADN ideológico y que no han sido capaces, y tampoco nos les hemos ayudado, pero hemos sido demasiado condescendientes con la derecha española y no les hemos inducido a una auténtica renovación y homologación democrática. Nada más. Buenos días. Entre comillas, me nacieron aquí frente al Campo Grande, pero yo pasé la vida buscando un campo todavía más grande que el grande. Son palabras del discurso de Miguel Delibes, no pudo ya leer. Lo escribió en agradecimiento a la Universidad de Salamanca por nombrarle doctor honoris causa, uno de los últimos homenajes académicos y al que ya no pudo asistir. La enfermedad puso fin a su vida muy poco después. Pero ese Campo Grande fue testigo de su diaria ruta desde el Paseo de Zorrilla hasta la Escuela de Comercio, de la que, como su padre antes, fue catedrático de Derecho Mercantil. La vinculación de Miguel Delibes a la universidad fue tan intensa como lo fueran sus pasiones por el periodismo o por la literatura. He leído hace poco que Delibes iba de vez en cuando por la redacción del Norte de Castilla, pero no es exacto. El académico iba muchos días a su singular despacho en el periódico. Singular porque no era un recinto de especial lustre, sino la sala de los dibujantes. Una habitación ocupada en parte por la mesa en que dibujaban sus viñetas Domingo Criado o Antonio Medina. Allí contestaba a las docenas de cartas llegadas desde todos los rincones del mundo, y lo hacía sobre la puerta de un mueble bar vacío. No necesitaba más. Había empezado como cronista deportivo y dibujante en el periódico y había resistido a las presiones del gobierno cuando puso en marcha unas crónicas, Anchas Castilla, que denunciaban las precarias condiciones de los campesinos de la región. Esas presiones, incrementadas por Fraga Iribarne, le llevaron a la dimisión, pero no a dejar de dirigir el norte, a despecho del cura que el ministerio impuso como director títere que nada pintaba en un diario que seguía el pulso de un Delibes rodeado por gente como Leguineche, Campoy, Miguel Ángel Pastor o Fernando Altés Bustelo, el gran director del periódico. Para este catedrático, novelista, periodista, académico, fue un golpe tremendo la noticia del cierre de la Universidad de León. Su entorno más inmediato, el consejillo del Norte de Castilla, que repasaba cada jueves el rumbo del diario, empezó enseguida a medir el posicionamiento del periódico ante un hecho tan perturbador. Delibes recordó los serios encontronazos con los dirigentes franquistas y alentó la actividad de los nuevos redactores llegados al diario para sustituir a los que se iban, a los Eras Lobato, Julián Lago o José Ángel Rodero. Se iban a Madrid. Aquí se quedaban en el círculo más próximo de Delibes. Destacaba José Antonio Rubio Sacristán, académico como él, catedrático de la Facultad Vallisoletana de Derecho y presidente del Consejo de Administración del diario. Al grupo estaban también vinculados José Jiménez Lozano, escritor de gran parte de las editoriales del Norte de Castilla, Fernando Altés Bustelo y Fernando Altés Villanueva o Emilio Salcedo. Altés Bustelo, el gran director del Norte, siguió muy de cerca el curso de la universidad clausurada, pero no muerta, con sus artículos llenos de gatos, con su sección 3 pies al gato. Ellos marcaron la línea dura del periódico ante el cierre y de la catarata de huelgas, asambleas o encierros que marcaron la vida del periódico y las líneas generales del primer editorial contra el cierre de la universidad. Una editorial al que siguieron otros muchos porque señalaban la reacción del periódico al cierre de la universidad. La redacción tuvo vía libre más que nunca
para mantener un permanente seguimiento de las asambleas, las manifestaciones, las reuniones de la Universidad Paralela. No hablo de la movilización de la redacción porque la redacción llevaba tiempo movilizada. No olvidemos las huelgas de la construcción, de Fasa Renault, de Michelin, los encerros en iglesias, las asambleas en la casa sindical, las carreras ante los grises. Como bien recordará un integrante de esta mesa, transformado, son sus palabras, en radical jacobino por esos días, el vestíbulo del periódico era un constante ir y venir de informantes, correos y correveidores. Fueron jornadas sin horario porque la redacción recibía también la demanda de información de agencias, diarios de Madrid, informativos nacionales. Allí estaban Maribel Rodicio, José Antonio Antón, Luis Miguel de Dios, Jesús Díez Lobo, Fernando Bariño, que fueron pacientes e informadores de aquellos días de plomo. Muchos fueron los que en ese ambiente encauzaron su vocación política, muchos también los que se resignaron al fin de una época que tanto temían, y no pocos los que mejoraron su condición profesional. El ambiente de esta sala demuestra que estos días de hierro también permitieron acabar con los fantasmas de la dictadura. La guadaña ha despoblado la nómina de testigos de la plantilla del periódico. Eran muy pocos de aquella plantilla, el periódico decano de la región. Veo que está a punto hasta de llevarse el edificio en el que vivimos tantos con tantos en aquellos años de temor y esperanza en la calle Montero Calvo. Yo, en este punto final a estas palabras, me gustaría que insistiéramos en que ese edificio no puede convertirse, como en el penitenciario regional, en un hotel. Tiene que ser un edificio noble que albergue libros, que sea testigo del periodismo en esta ciudad, y no puede quedar como está en este momento, suspendido del tiempo y con un destino muy precario. Nada más, muchas gracias. Buenos días. Al intentar hacer un resumido inventario de la situación que desde comienzo de los años 70 transcurría la cultura vallisoletana, por decirlo así, la actividad cultural en Valladolid, lo primero acaso que hay que constatar es la inexistencia de una estructura municipal de servicios, ¿no? de espacios municipales donde se pudiera desarrollar una sociabilidad cultural. O sea, no había infraestructura ninguna que de alguna manera sostuviera la actividad. Bueno, esta falta de espacios municipales, esta falta de infraestructura y demás condicionaba mucho la vida local, la posibilidad de vida local, puesto que naturalmente los espacios disponibles estaban en poder generalmente de la Iglesia, y la Iglesia, me refiero a órdenes religiosas y demás, que era lo que de alguna manera estaban ocupando sabiamente el territorio de la revolución ideológica de sus intereses. En este sentido eran muy significativos los cineclubs, donde se desarrollaban una actividad sumamente interesante, como se desarrolló en España. Los cineclubs tuvieron no solo en la pedagogía del interés puramente cinematográfico, sino también como lugar de encuentro y de discusión cultural,
tuvieron una participación amplia. Las salas de cine vallisoletanas, el cine como fenómeno de masas y demás acogía de una manera acogía parte de la actividad que convenimos en llamar cultural. Convenimos de una manera desgraciadamente muy recortada en orden al término cultural. Y verdaderamente el cine, donde sí tenía una infraestructura naturalmente privada, donde que era disculpar, porque a mí me he perdido ese primer momento, no sabía comentar, muchas gracias, pero no, quería decir que verdaderamente sí, es que lo tuvo aquí. Sí. Las salas de cine eran aproximadamente una veintena en la ciudad y estuvieron verdaderamente pobladas, ocupadas, visitadas desde a lo largo de todo el periodo franquista y sucesivo. Eso se extendió en la creación de ese interés por el cine, se extendió en la creación de Cineclub y dio paso en la ciudad a la constitución también dirigida de alguna manera por la Iglesia de la Semana de Cine Religioso y que después se extendió con el término de valores humanos y acabó siendo muchos años después, ya en los años 70, la hoy conocida como Seninci. Seninci, que ha tenido un camino realmente interesante hasta los años 70. Sí, hasta los años 70, bueno. Otro aspecto era el teatro. El teatro naturalmente las salas eran privadas, las salas las conocéis, fundamentalmente Calderón, López y Zorrilla, donde realmente las compañías en gira visitaban, reponían sus estrenos, los estrenos que generalmente venían de la producción madrileña de los espectáculos, y muchas salas eran ocupadas por compañías de revista, en ocasiones también de zarzuela y demás, y era una actividad regular, con intermitencias en cada sala y tal, intermitencias de programación en cada sala, pero era realmente... Pero eso subsistió hasta los años 80 prácticamente, ¿no? Existió un movimiento totalmente renovador, que era el teatro universitario, que tuvo una larga presencia en la Universidad Vallisoletana, donde se dieron a conocer obras de enorme interés. Yo recuerdo algunos estrenos de obras de Alberti, de Tennessee Williams, de Arthur Miller y demás. O sea, era un contacto con... La música, no existía la agrupación musical universitaria y el coro universitario que dirigió a lo largo de muchos años Carlos Barrasa. En las artes plásticas
existía una galería que llevaba Simón, y esta galería que trataba de encontrar una subsistencia en la creación de un público que exponía fundamentalmente habitualmente a pintores locales o de algunas muestras sí. Después existían las salas de la Diputación y con posterioridad la iniciativa de Fernando Santiago, que de alguna manera coordinó al grupo de Simancas, donde estaba constituido básicamente por Cuadrado Lomas, Dorino Gaona, Francisco Sabadell, que dio paso con posterioridad a personas más jóvenes como Carlos, no insertos en el grupo, desde luego, pero como Carlos León, Sánchez Calderón, Luis Fernández y Manuel Sierra, incluso con la incorporación posterior después de su salida de Chile, su salida forzada de Chile, de Jorge Vidal, que convivió con nosotros a lo largo de mucho tiempo. Igualmente sería de reseñar la presencia discretísima de un vallisoletano enormemente conocido en el panorama mundial del diseño, del grafismo, incluso de la pintura, que era Eduardo García Benito, que falleció en Valladolid ya en los años 90. Estaba el Ateneo, que programaba conferencias de diversos temas actuales y científicos, que durante muchos años fue conducido por Alfonso Candao y el general Campos Septiembre. Sí, como veis, el panorama es de una mediocridad y de un provincialismo notable que acusaba largamente la sociedad vallisoletana a lo largo del tiempo. Realmente esto cambió, y cambió al comienzo de los años 70, en los ecos de lo que fue fundamentalmente la guerra de Vietnam, el impacto que tuvo sobre la sociedad universitaria y verdaderamente la política criminal de los Estados Unidos con respecto a los países latinoamericanos. Naturalmente existió el impacto de la Revolución Cubana y todo ello motivó, en fin, una nueva toma de conciencia que generalmente se dio a través de revistas como Triunfo, que fue, yo creo que en la lectura de todos esos, sucesiva de los acontecimientos, fue una lectura, sobre todo a través de las personas de Aroteglen y Bajo Montalbán, también de César Lorenzo de los Ríos y demás. Jugó un papel muy importante en la formación de una conciencia política y el conocimiento de la política internacional. Fue verdaderamente fecundo el trabajo. Comenzaron a existir muchas revistas culturales, es de señalar, desde luego, Cuadernos para el Diálogo, que tuvo una gran importancia en la formación de la clase política, en la transición, y muchos de ellos profesores, intelectuales y demás, que formaron un núcleo sólido en torno a la figura del democristiano Jiménez. Y después hay la creación de una infraestructura cultural que vivificara un poco el páramo cultural e intelectual de los años 70. Se produjo fundamentalmente la transformación de las iniciativas
de la industria editorial. En el año 66 creo que nace Alianza, creada por un grupo de más bien de intelectuales vinculada a Ortega y Gasset y dirigida por Javier Pradera, que después dará paso a la creación del País unos años más tarde, con la idea de acoger las obras esenciales de autores de todos los tiempos, actualizando las traducciones y renovando el diseño editorial, dando paso a un fenómeno nuevo en la tecnología lectora, que de alguna manera tenía el antecedente de la editorial austral, pero a través de una modificación fundamental del diseño y de la materialidad del libro, ¿no? Ese fenómeno se vio acompañado igualmente por el nacimiento de Cátedra, que tuvo una dedicación más vinculada a la edición de clásicos literarios, generalmente anotados, que la edición de estudios culturales y literarios, fundamentalmente de lingüística y de historia literaria. Estaba Seix Barral. Este fenómeno fue de alguna manera homogéneo en el tiempo, desde donde se expresaba la pluralidad de muchos intereses y de intenciones y demás. Pues Seix Barral realmente a los lectores nos puso al día de la actividad, en muchos casos estrictamente contemporánea, de las ediciones de la literatura europea y sobre todo latinoamericana. Realmente Seix Barral acogió el fenómeno del boom y publicó pues, las primeras obras de los grandes autores latinoamericanos, algunos de ellos que ya tenían un cierto pasado y demás, y cumplió con eso. Estaba también la editorial Ariel, y me parece importante significarlo porque tuvo una gran importancia en la educación universitaria, porque con la dedicación a temas de carácter económico y de sociología, antropología y demás, ¿no? Pues esto fue contemporáneamente los lectores que de alguna manera nos alimentábamos de la producción sudamericana, de editoriales argentinas gerenciadas o creadas por exiliados españoles, ¿no? Entre ellas, pues, las más importantes, acaso fueran las de Losada, las de Sudamericana y MC. Estas editoriales llegaban en los libros, llegaban difícilmente, con muchos problemas a España, incluso en ocasiones eran distribuidas clandestinamente, por decir así, en términos menores de clandestinidad, o sea, a personas de confianza, y incluso con repercusiones en ocasiones judiciales y demás, ¿no? Vinculadas tanto a la edición como a la librería. Entre ellas hay una referencia fundamental al Fondo de Cultura Económica, grupo fundado en el año 34 por la tutela del gobierno mexicano, por iniciativas donde también participaron muchos exilados recogidos en México, insertos sobre todo en el Colegio Español de México y fundadores de la UNAM, que verdaderamente nos ha legado un patrimonio único, yo creo que es la edición internacional, naturalmente de lengua española, y con gran importancia el desarrollo cultural de toda Hispanoamérica, ¿no? Estos son las obras fundamentales de la historia económica, las obras fundamentales de la sociología, de la antropología y demás, las obras capitales de un legado
humanista europeo, que están en el Fondo de Cultura. Sí, después están las librerías. En Valladolid hay una librería absolutamente fundamental, fundada por Domingo Rodríguez, persona a la que yo, con la que tuve muy poco trato, un trato de adolescente, pero que desgraciadamente traté a lo largo de un año, y que es una librería capital en el primer franquismo. Es una librería que era una librería refugio de gente enormemente plural. Antonio citaba a Fenol, la persona que yo conocí allí en esto, y que era una persona y que era totalmente visitada, incluso reclamada por... He leído recientemente la correspondencia recibida por Levieve en la demanda de libros y demás, y es sorprendente ver cómo por Valladolid pasaron en orden a reclamaciones de las universitarias multitud de profesores que citan y después solicitaron libros a relieve, ¿no? de grandes figuras, diríamos, de grandes profesores europeos y norteamericanos. Existían las librerías universitarias clásicas, pues decían sí, que eran Lara y Meseta, y posteriormente las universitarias Isis y Clave y Pares, y en la renovación de la oferta, más allá de los textos universitarios, de la venta de textos universitarios y escolares, surgió Villalar, que fue un momento muy importante y en la sociedad y la cultura vallisoletana proporcionó un lugar también de dinamismo, ¿no? de la cultura. Bueno, la referencia a la convergencia de alguna manera está inserta en Villalar. Participamos muchísimo, bueno, un número muy crecido de personas con mayor vinculación al proyecto. Yo que estuvimos allí después, pues nacieron, fue un momento de extraordinaria, bueno, un momento absolutamente clave, que hemos señalado, el año 75 nacieron Clamor y Sandoval. La verdad es que este confuso desgraciadamente, que no he sabido traducir bien el resumen de este inventario escaso, malogrado y demás, que lamento y les pido excusas por la elocución, ¿no? de ello, pero porque tenía aquí unas notas que he sabido interpretar muy mal, he sabido desarrollarme malamente desde el comienzo, pero yo les pido excusas por ello y demás, pero bueno, fue un momento efectivamente clave. Los tres últimos años fueron muy duros y dieron preludio a años muchísimo más duros, que fueron los 5 años, hasta realmente el 82, la transición fue extraordinariamente violenta, y el franquismo en esos 3 últimos años, del 72 al 75, yo tengo recuerdos bastante amargos de la brutalidad represiva en todos los sentidos, ¿no? del franquismo. Bueno, malamente, como quiero reiterar las excusas, pero también quería recordar a unas personas que yo creo que son queridas por parte de todos vosotros, y que son Blas Pajarero, persona que tiene vinculada, hermano de Domingo Rodríguez y de Pepe, persona que tuvo una participación muy activa a lo largo de muchos años en la ciudad, a Emilio Salcedo, a José Luis Barrigor
Posteriormente, ya también, cuando vino en el año 73, después a Santiago de los Mozos, y desde luego recordar muy cariñosamente a José María Calleja. Quería simplemente disculparla. Bueno, dada la hora en la que estamos, yo creo que podemos pasar a las intervenciones directamente de vosotros, de los asistentes, interpelando las intervenciones que han tenido los diversos intervinientes, con lo cual yo creo que se oiría suficientemente, pero si no podemos proporcionar un micrófono. A ver, hay una mano pedida ahí, sí. Sí, algunos éramos muy jóvenes cuando en esa época, pero lo vivimos muy intensamente, ¿no? Yo me acabo de licenciar. Corroborando todo lo que se ha dicho, es verdad que también era un contexto de lucha tremendo, es decir, no solamente era Fasa, era Saba, era la construcción, era Indal, era Uralita, era el metal en general, ¿no? Algunos fuimos despedidos, luego nunca readmitidos, con 22 años de Indal, por ejemplo, ¿no? Fuimos despedidos, una huelga grande, y luego nunca fuimos readmitidos y ahí estuvimos, ¿no? Evidentemente, yo creo que, bueno, no es echarlo de nostalgia, pero yo creo que era Millás el que decía, últimamente veo a gente muy mayor que antes tenía mi misma edad, ¿no? Y me pasa un poco eso, ¿no? Yo, bueno, pues viví aquello. Yo creo que es importante ver el contexto de la universidad. Yo no era universitario, yo luego fui un trabajador universitario, pero posteriormente, a través de la UNED. Yo creo que el ministro entonces, me acuerdo muy bien, creo que era Martínez Ceruelas, bueno, pues me acuerdo porque hubo que hacer muchísimas panfletadas por ahí y demás, ¿no? Entonces, yo creo que es importante eso, y corroboro mucho lo que ha dicho tú, Antonio, de que Franco murió en la cama, pero yo creo que muy mal, ¿no? Es decir, yo creo que muy mal, donde, bueno, unos meses más o unos poquitos esto hubiese sido suficiente para haber dado un cambio a todo esto, ¿no? Simplemente creo que estoy de acuerdo que es muy importante echar mano de la memoria, no solamente porque nos previene del Alzheimer, que estamos un poco ahí también, y bueno, pues nada, simplemente yo echaría de menos a gente desaparecida que fueron muy luchadoras. Pues Nicas era otra empresa en primera línea, luchando con Teodoro Garrido, que se nos ha ido hace poco, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de eso. Anta se ha ido ahora. Yo a Anta le conocí en la Mili, ¿no? Es decir, nos hicimos amigos en la Mili y nunca dejamos esa amistad. Y bueno, pues simplemente creo que sí, cada uno aportamos lo que pudimos en aquellos momentos con nuestros errores de juventud, ¿no? Buenos días, yo quería hablar un poco de Antonio, no en plan de darle jabón, sino compañero que fui de la Michelin de él y despedido también. Es decir, fuimos 9 los despedidos, pero en definitiva quisiera decir que lo que ha dicho él al principio de la amistad fue una tónica durante los 40 días de huelga. Él sí que es verdad que no estaba en el comité que negociaba con la empresa, porque había lo que se llamaba un jurado de empresa, donde fundamentalmente estaba la gente del MC, pero sin embargo, pues con su manera de ser, con su manera de trato, su amistad con todos los trabajadores, pues conseguía que en definitiva, al ser querido por todos,
pues tener una influencia grande en todo el conjunto de los trabajadores durante aquellos 40 días. Fue muy importante su intervención, como la de todos los que allí participamos. Fue una huelga muy dura, la Iglesia de la Victoria nos facilitó muchísimo el trabajo, los familiares, etc. Una cualidad importante de Antonio, para el que no la conozca, y que luego yo he tenido la ocasión de trabajar antes en otras empresas. Antes en Miranda de Ebro estuve en una que también estuvimos 20 días, y fue donde se fundó, al parecer, porque hay discusiones sobre ello, la primera comisiones obreras de toda la región, y posteriormente he estado 30 años en Renfe y he conocido a muy buenos sindicalistas, y en Miranda también, muy buenos todos, pero he de decir que Antonio, pues bueno, pues bien, en fin. Y quiero decir eso, que Antonio es que se creía lo que decía. Aunque sabíamos todos que estaba en el Comité Central del Partido Comunista y era el niño de Julián Ariza, pero sin embargo, y no lo ocultaba, sin embargo se creía lo que decía y convencía a todos. Y he leído en internet que, bueno, pues hubo un problema al final de la huelga, que la gente, influidos quizás por alguien del jurado de empresa, después de 40 días, cuando no tenían las familias un duro, pues querían seguir la huelga. Entonces, claro, era prácticamente imposible. Y bueno, pues después de 2 horas de debate, al día siguiente, todos los trabajadores, por la intervención de Antonio, y esto hay que saberlo, volvieron al trabajo. Era muy difícil en aquellas circunstancias, y esto también hay que saberlo, hacer una huelga. Era muy difícil porque una huelga era clandestina. Había que parar a toda una fábrica de 500 trabajadores. Había que prepararla con tiempo. No era fácil. Y aquello se hizo. Se hizo porque previamente las comisiones obreras, que eran las únicas que funcionaban, nos habíamos reunido bastante, habíamos dicho en qué turnos había que parar y de qué manera había que hacerlo. Y además, y ya terminó, se pagó un alto precio. No había cajas de resistencia, no teníamos cajas de resistencia. La gente no cobraba, en comisiones obreras no se cobraba un duro, al contrario, se ponía dinero. Y el alto precio fue que nos despidieron y que nuestras familias pues lo pasaron mal, nada más. Bueno. Buenos días. Perdona. No, claro, habla. Todavía me pongo colorado a los casi 75 años, pero sobre todo yo me puse colorado porque nos detuvieron en la huelga que... Ahora, vamos a contar una historieta. Aquella huelga empezó porque la Michelin nos obligaba, fue ya en el 76, nos obligaba a hacer 48 horas semanales cuando nuestra ordenanza laboral marcaba las 45, no las 35, que se pide, pues ya nos habríamos contentado con 45. Y de tal forma que salía de trabajar una quincena de turno de noche a las 6 de la mañana del domingo, y cuando tenías que empezar el ciclo con turno de mañana, tenías que volver al Tajo a las 6 de la mañana del lunes. Intentamos negociar para hacer jurado de empresa, especialmente que eran casi todos de MC, pero la comisión obrera, que lo teníamos en el Pinar, quedamos
en negociar a través del vertical, nos hacían caso, y hacer una huelga de brazos caídos el sábado, cuando se cumplían las 45 horas, a las 11 de la mañana, al turno de mañana, a las 7 de la tarde y a las 3 de la madrugada de noche, ¿no? Pues yo cambié el turno, me acuerdo, yo estaba en el de mañana y cambié al de tarde, pero en la mañana se hincharon de fervor revolucionario, que es el MC, y dijeron desalojar la fábrica. Entonces, la fábrica se llenó, pero de jefes de la empresa, claro. Entonces, en la asamblea de la tarde, en la nave de cocción, todos reunidos, yo dije literalmente, bueno, los compañeros de la mañana han cometido un error, pero por encima de todo, solidaridad tal y tal. Y al ver que no resolvíamos, el jefe de personal, el Chávez, aquel se llamaba, dijo, pues queda usted despedido. Entonces me tiré el pegote chulo absurdo, de decir, ¿sabe usted que este es un despido nulo de pleno derecho? Como si el franquismo. Pero el guarda, que había sido guardia civil, entró con 2 números y dijo, por detenido. Cerraron la fábrica y cuando se empezó a negociar al lunes, que era un sábado, en lugar de, por la empresa, en lugar de levantarme el despido, ampliaron los despidos a más. Cuando formamos el piquete, vamos a piquetes con coches, llegamos a la puerta de la SARTE, que era entonces, fijaros qué ironía de la historia, ¿no? El grupo, la cabecera del grupo ahora está en Valladolid, y en aquella época estaba en la SARTE, la fábrica que venía de los años 30. Y estando en la puerta, porque aquí te uno conmigo, llegó un SEA 127, color azulina, matrícula San Sebastián, empezaron a salir guardias civiles, del miedo que me entró, se me antojaban 500 guardias en un 127. Entonces llegó el sargento primero, y entonces sacó esto que tú acabas de decirme, puso el naranja en el pecho y tal, dame el carnet de identidad, le dije, nada, ya están los calzoncillos, quita eso de ahí. Yo había oído en la mili que tuve rebajado de armas, porque según ellos yo era indigno de guardar la bandera, entonces me pusieron ahora las únicas canallas en medida, entonces no sabía tocar un fusil. Pero yo les oía que el subfusil era un arma insegura porque se disparaba ella sola, ¿no? Y dije, quita eso. Y me dice, porque por la radio me han avisado que no eres vasco, que si serías vasco te pego un tiro. Empezaron a salir los trabajadores de la fábrica. Pues yo, sinceramente, digo ahora que me dolió más la indiferencia de aquellos compañeros tan mitificados de la clase obrera vasca que los pescozones que me daba la Guardia Civil. El colmo a que yo termino, porque este señor Emilio, unos cuantos nos llevaron a la comandancia 511, no de San Sebastián, no os dirán nada. Pero si os digo que es hinchado rondo ya os suena mal, ¿no? Para colmo, el comandante de puesto, un señor con bigotes, yo en mi ignorancia creía que eran botas de montar y eran de estas polainas, no las guardias civiles, me cogió, saca mi expediente, me dijo, todo esto, comité central, no sé de dónde, mis antecedentes penales, y darle gracias ahora también a estos reformistas que son los rojos, está ya el gobierno de Arias Navarro, porque con este expediente de aquí tú no sabías bien. ¿Conoces las chuletas de Mongoy? No sé si aquí te las dieron. Aquellos días que estuvimos detenidos dándome chuletas de Mongoy. No tenían ni puñetera idea que era Mongoy. Y es un pueblo que está llegando a Sanabria, ¿no? La vez que yo fuimos después de camping, y al ver Mongoy dije, yo por aquí no paso. Entonces, muy bueno de camping, ¿no? Luego tú ya pudiste entrar en la ¿no? Pero aquella huelga, de todas maneras, yo negociaba estancias. Había un tal Messier Senvat, que era el jefe de personal de todo el grupo. Ese sí estaba en la sala. Este me llevó a decir, yo no negocié con el FLN en Argelia que tenían metralletas, menos lo voy a hacer con obreros además españoles, ¿no? Arrastrando con desprecio a los españoles. La huelga la tenemos que poner fin, porque como bien contaba él, aquí no fueron 40, fueron exactamente 56 días, y en todo el grupo fueron 105 días. Vinieron los de la SARTE, estos que se sumaron mucho más tarde que nosotros a la huelga, y en una asamblea en la Iglesia de la Victoria estaban planteando llevar las cosas mucho más a esto. Como bien sabíamos, una huelga a veces no siempre, es mucho más difícil saberle poner fin que comenzar. Cuando vimos en aquella asamblea de la Victoria, como él bien decía, gente que no podía mantenerse y ya no tenía una perra en casa. La empresa mandaba taperas
taxis con la policía para buscar a operarios en sus casas y llevarlos al trabajo. Cuando vimos que entre, además de salir derrotados, sin las reivindicaciones que habíamos pedido, que eran mejoras salariales, jornadas, salir divididos y enfrentados de aquella manera. Cuando vimos que trabajadores que habíamos compartido aquella noche empezaban a enfrentarse porque unos no podían mantener a sus familias, no quedaba más remedio que ir a un trabajo, es cuando hicimos aquel plan de evento. Yo reconozco que utilicé una argucia más amplia a los de las artes nos querían desbordar por la izquierda, y yo hice una propuesta todavía más exagerada. Se sometió a votación y hasta aquellos tuvieron que votar en contra, por lo tanto no veo más remedio que volver al trabajo, si no habíamos terminado mal. De todas maneras, después la multinacional era su política. Ellos no te... si tú eras oficial de primera, tenías que aceptar empezar como oficial de tercera para que apareciese la promoción como una cosa graciable de la empresa y no de tus propios méritos, ¿no? Con la huelga pasó igual. En el momento no nos lo admitieron, pero después sí, después la Michelin cambió, al poco tiempo mejoraron los sueldos, las condiciones de trabajo, y nada más era eso. Que tuvimos, perdón, que no he contado lo más importante. Aquel señor que nos daba chuletas de Monpuy, ¿sabéis quién era? Tejero. Yo tuve el honor de que el último que me sobó la cara, porque ya era el 76, fue Tejero. No. Tejero pasó de aquí, se lo cargó Martín Piña, lo mandó a Málaga, de Málaga vino a Madrid y luego dio un golpe y luego desde automovilismo de Madrid. Bueno, pues ahora empiezo. Gracias, Antonio, porque eres historia viva. Bueno, yo era muy joven cuando el cierre de la Universidad de Valladolid, iba a hacer 14 años, pero sí lo viví intensamente y viví muy intensamente esos años de Valladolid que quiero recordar. Yo por mi familia, por mi padre Claudio López, estaba matriculado en la Universidad de Valladolid con 4 hijas y recuerdo perfectamente el cierre, la preocupación por esos amigos y compañeros que tenían beca, que qué iban a hacer con la beca, por aquellos que eran de pueblo, que se tenían que volver al pueblo, pero sobre todo recuerdo esos años, cuando yo iba al Núñez de Arce, todos los lunes se recogían propinas para ayudar a las huelgas de la construcción, para ayudar a que hubiera un frente de dinero. Entonces ya estábamos movilizados hasta los estudiantes del instituto. Todos los lunes se recogían las partes de las propinas, era para la gente que estaba en la huelga de la construcción. Pero recuerdo además también las manifestaciones y las de FASA, pero por los barrios, porque yo vivía en San Pedro Regalado y toda la gente con las casas abiertas para que cuando viniera la policía que venía saltaran por los patios de uno a otro. Era una ciudad absolutamente volcada con el movimiento obrero y absolutamente volcada con el movimiento estudiantil. O sea que es verdad que Franco murió en la cama, pero hubiera muerto de un infarto del susto que ya no aguantábamos más, porque yo era muy joven, pero en el instituto recaudábamos dinero para los huelguistas y en los barrios estaban las casas abiertas para que se pudieran esconder los obreros y saltar de un patio a otro. Valladolid era una ciudad muy viva. Yo iba a la iglesia de Pilarica y teníamos el furgón, como ha dicho Manolo, la puerta siempre. Y quería dar testimonio de esto porque yo era muy jovencita, pero lo viví intensamente y estoy muy orgullosa de esos años de Valladolid.